Además de servir como residencia, ¿qué otra función cumplía el castillo? Fortaleza defensiva. En la antigua Esparta, ¿qué concepto ponía énfasis en el respeto y el papel de los ancianos? Jerusía. ¿Cuáles eran las principales actividades económicas de la civilización del Indo? La agricultura y el comercio. En la antigua Grecia, ¿cómo se llamaba la plaza pública donde los ciudadanos se reunían para actividades políticas y comerciales? Ágora. ¿Qué sistema militar desarrolló Roma para aprender y superar las tácticas de Aníbal? Reforma de las tácticas de la legión. En la formación de falange, ¿cuál fue la principal innovación introducida por el ejército de Tebas? El refuerzo del flanco izquierdo. ¿Qué arma utilizaba principalmente el ejército persa para el combate a larga distancia? El arco compuesto. ¿Con qué material se fabricaba la primera moneda de China, llamada Sao Pei? Con conchas marinas. Dentro de la filosofía del helenismo, ¿qué escuela enfatizaba el placer y la tranquilidad? Epicureo y su escuela. ¿Qué discípulo dejó por escrito la filosofía de Sócrates? Platón. Después de la muerte de Alejandro Magno, ¿qué dinastía gobernó Macedonia y Grecia? La dinastía de Antígono. ¿Qué táctica utilizaba con frecuencia el ejército espartano cuando se veía cercado? La formación circular defensiva. ¿En qué ciudad francesa se reúne principalmente el Parlamento Europeo? Estrasburgo. ¿Cuál es el texto sagrado más importante del judaísmo? La Torá. Durante su campaña en la India, ¿con qué poderoso rey indio se enfrentó Alejandro Magno? Porus. ¿Cómo se llamaba la guerrilla comunista de Vietnam del Sur apoyada por Vietnam del Norte durante la Guerra de Vietnam? Viet Cong. ¿Cuál fue la ciudad emblemática donde comenzó el Renacimiento? Firenze. ¿Cómo intentaba representar al ser humano el arte renacentista? De manera idealizada y a la vez realista. Durante la Reforma Protestante, ¿en qué ciudad alemana fue publicada la Disputa de 95 Tesis de Lutero? Wittenberg. Como base actual para medir el tiempo y los ángulos, ¿qué sistema numérico utilizaban los babilonios? El sistema sexagesimal. ¿De qué manera difundió el budismo el monarca unificador de la India, el rey Ashoka? Mediante la construcción de columnas de piedra con inscripciones. ¿A qué cambio dentro de la civilización de Miquenea se debió que las ciudades perdieran gradualmente su capacidad defensiva y se debilitaran? Invasiones y conflictos internos. ¿En qué se diferencia la concepción del ser humano en la Edad Media y en el Renacimiento? Se pasó de una visión teocéntrica a una visión antropocéntrica. El templo emblemático de Asher en Asiria, ¿a qué dios estaba dedicado? Al dios Asher.
¿En qué ciudad se descubrió el ejército de terracota del emperador Qin Shi Huang? XI''AN. Cuando Antíocos IV Epifanes persiguió la religión de los judíos, ¿cómo se llamó la revuelta que estalló? La revuelta de los macabeos. ¿Por qué es tan importante la representación de la luz y la sombra en el arte del Renacimiento? Porque crea sensación de volumen y realismo. Entre los dioses olímpicos, ¿quién era el dios del comercio, los viajes y el mensajero de los dioses? Hermes. ¿Qué medio de transporte utilizaban con frecuencia los mesopotámicos? Carro o carroza. ¿En honor a qué dios se celebraban los antiguos Juegos Olímpicos griegos? Zeus. ¿En qué año comenzó la restauración Meiji, que impulsó la modernización de Japón? Año 1868. Cuando era príncipe, ¿cuál era la capital de Macedonia en tiempos de Alejandro Magno? Pela. ¿Qué lengua se basa en la escritura de los hebreos? El hebreo. ¿Qué efecto tuvo la Ruta Real, construida por Darius I? El fortalecimiento de la administración y del poder militar. ¿Cómo se llamaba el sistema mediante el cual se entrenaban los nuevos reclutas de Esparta? La Agogé. ¿Quién fue el alemán del siglo XV que inventó la imprenta de tipos móviles metálicos, favoreciendo así la difusión del conocimiento? Johannes Gutenberg. En el ejército romano, ¿cómo se llamaba el severo método de castigo usado para restaurar la disciplina tras un motín o una derrota? Decimación, ejecución de 1 de cada 10 soldados. En Atenas, ¿cómo se llamaba la zona central donde se concentraban templos y edificios públicos importantes? La Acrópolis. ¿Cómo se llamaba la institución educativa fundada por Platón? La Academia. En los años 20 del siglo XX en Estados Unidos, ¿cómo se llamaba la moda de melena corta que se convirtió en símbolo de la juventud femenina? Flapper. Gracias por ver hasta el final. Comparta sus comentarios y conocimientos históricos en los comentarios. Sus suscripciones y me gusta nos apoyan para crear más cuestionarios de historia. Sigamos explorando juntos.